Hola, soy Ana Alba y en este video vamos a analizar la violencia de género como discursiva social, así como sus causas, consecuencias y algunas posturas de autores que se han analizado a lo largo de este curso. Comenzamos. A nivel histórico, en México podemos tener estereotipos o patrones que se empezaron a manejar en el cine de oro en la década de los 60, de los 40 a los 60. Y bueno, son estereotipos donde la mujer está abnegada al marido, donde hay un sometimiento y hay un machismo prevaleciente completamente en la sociedad. Un claro ejemplo es cuando los hijos se van. Estelarizada por Sara García y por los hermanos Soler. Ahí vemos conductas sumisas por parte de la esposa, pero también una rebeldía por una de las hijas al buscar una independencia económica. Y esto pues genera un tabú, un rechazo y obviamente una estigmatización de la mujer de manera negativa. Otro filme que encontramos con las directrices y actuaciones que matizan mucho la violencia de género que hoy conocemos es La Oveja Negra, interpretada por Pedro Infante y los hermanos Soler, donde vemos a un padre que humilla a su hijo sin importar su posición política, así como también somete a la mujer donde el hombre es libre de hacer lo que desee y la mujer no. Debe mantenerse abnegada en la espera del marido infiel, porque ese es su lugar. Bueno, a finales de los 60 e inicios de los 70, dada la crisis económica, la mujer debe buscar trabajo debido a las necesidades económicas de la casa, minimizando un poco la cultura machista que se generó con los estereotipos del cine de oro, y esto se dio mucho en las principales ciudades de la República. Posteriormente, ya en la década de los 90, reconocemos a los derechos de la comunidad LGBT y en el 2000, en los años 2000, empieza esta lucha del feminismo ya con la creación de la Secretaría de la Mujer, la cual se deriva, las lunas son centros de atención psicológica, de trabajo social y jurídica para aquellas víctimas de violencia. Las causales de la violencia pues están dadas, por ejemplo, por los arquetipos religiosos del jardín del Edén, donde Eva comete el pecado original y se nos acusa a las mujeres de los pecados que se cometen, o de ser chismosas, o de muchas cuestiones. Otra causal es la autogeneración de la violencia en el seno familiar, ya sea debido a la cosmovisión de cada uno de los miembros, que es diferente, y aquí se da mucho el machismo, la selección o predilección por el primogénito, etcétera. También existen arquetipos y estereotipos que vemos en la televisión y esto deriva a la siguiente causal, que es la devalorización de la sociedad. Lipovetsky lo aclara muy bien. Un claro ejemplo es la canción de J Balvin de Perras, en donde devalúa a las mujeres, pero yo cuestiono. ¿Y su mamá acaso no es mujer? Obviamente sí, pero es más triste ver a las mujercitas cantando la canción y pidiendo una lucha por sus derechos. Otro tipo de causal son los patrones heredables. Estos en donde, por ejemplo, la mamá alzaba la ceja y con esto ya nos tenía controlados. Y obviamente esta generación crece tratando de emular dicho patrón, pero obviamente viene la confrontación generacional con los niños porque pues los niños ya saben defenderse, conocen las redes sociales y entonces nuestro mundo se derrumba. Aquí es donde también se genera otro tipo de violencia. ¿Por qué? Porque los menores empiezan a chantajear y a cambiarnos la perspectiva, puesto que nos invitan a reflexionar en esta parte de los derechos humanos, así como los derechos infantiles. Mm, la falta de autoestima. Hay que entender que actualmente la salud mental es una cuestión que está afectando a la sociedad por completo. ¿Por qué? Hay una falta de autoestima, por tanto, hay depresión, ansiedad. ¿Y esto a qué deriva? Pues sencillamente del idolatrar a la pareja, generar codependencia, porque exactamente tenemos una dependencia debido a un trauma pasado de nuestro niño herido, como dirían los psicólogos, y tratamos de justificar el maltrato. Si lo vemos a bien, es una conducta humana totalitaria. El yo
permito porque es la manera. Y entonces quedamos en un estadio de confort. Arendt lo marca mucho, es esa parte totalitaria, en donde es un sí o un no y nos quedamos en ese punto. A veces, el no saber hablar, que también es uno de los puntos que Lipovetsky marca, esta falta de comunicación genera todos estos conflictos. ¿Por qué? Porque no hay la posibilidad de pedir ayuda. Un ejemplo es lo que yo viví hace tiempo con la pareja, el cual pues estaba disfrazado, dicho lobo, con piel de cordero. Te enamoras en este romanticismo y cuando empiezas a darte cuenta de que te empieza a violentar, lo empiezas a justificar hasta que un día te está casi matando y en mi caso me estaba ahorcando frente a mis hijos, gracias al grito desesperado de mis bebés. Pudieron socorrerme y salvarme a tiempo de que me matara. Pero hablemos de las consecuencias reales. ¿Cuántas mujeres terminan siendo un número más en los feminicidios? Es triste hablar de esto, pero es un número más. Un número que cada día nos está rebasando debido a que la devalorización que marcó Lipovetsky nos está ganando, número uno. Número dos, el aislamiento que se vino de la pandemia de COVID-19 potenció muchas problemáticas de salud mental que actualmente vivimos. Otro de los factores o de las consecuencias que podemos ver es la falta de comunicación, porque no pedimos ayuda en el tiempo adecuado. Es muy difícil que alguien quiera pedir ayuda, pero esa también viene en una problemática que marca Lipovetsky, la falta de comunicación. Si nosotros no podemos pedir ayuda, no sabemos pedir ayuda, ¿cómo nos van a ayudar? La gente puede ver nuestra cara de grito desesperado, parecemos a aquella obra de arte, pero realmente queremos salir de esa zona de confort, porque a veces eres chantajeado, amenazado, de que te van a quitar algo que a ti te va a doler, o de que te pueden destrozar la vida, pero no quieres soltar, porque exactamente sientes ese temor, ese miedo. Un miedo que también se marca, y lo marca muy bien Lipovetsky, ¿no? ¿Qué otra consecuencia podemos ver? El abandono de los niños. Hay muchos infantes que quedan sin padre, sin madre y se ven afectados porque crecen sin la otra figura, la contraparte. Y obviamente la mamá no puede ser el papá y el papá tampoco puede fungir como la mamá, porque son características distintas. Otra de las consecuencias que podemos ver es que repetimos otra vez el patrón de la sumisión, de las mujeres de antaño que eran sometidas. Entonces a veces se vuelve una espiral cíclica y además en forma ascendente. No percibimos por eso la violencia muchas veces, la normalizamos. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar todo esto? Bueno, es algo que se ha ido manejando. La salud mental. No es malo pedir ayuda, ya sea psicológica o psiquiátricamente, porque hay veces que inclusive la depresión requiere un tratamiento médico o de medicamento y obviamente el especialista es el psiquiatra. También tenemos el generar valores y volverlos a inculcar en las nuevas generaciones, porque lo están perdiendo simplemente porque ya no se les puede ni poner límites, porque luego te brincan. ¿Y qué es lo que pasa actualmente en las escuelas? Esa falta de límites ha llegado a una violencia mayor y ha escalado inclusive a que entre compañeritos se lleguen a lastimar o a matar. Otra cuestión que podemos ver con respecto a tratamiento, el escuchar, aprender a hablar y aprender a escuchar, no a oír, a escuchar, porque a veces requerimos ser escuchados, pero también los demás requieren ser escuchados. Y esa es la base de una familia, el, la comunicación y el escucharse para poderse entender. Concluyendo así, que la violencia entra en las discursivas sociales a través de Lipovetsky, quien nos marca la devalorización de la sociedad. Y por tanto,
La falta de comunicación es otra de las causales dentro de esta discursiva. También podemos ver el totalitarismo en el que se marca Arendt, donde nuestra postura ante una amenaza, ante un peligro, es un no rotundo que no permite ni ayudar ni separar esa dinámica tóxica que hay muchas veces en las familias mexicanas. Pedir ayuda es una virtud que no todos tienen, y eso también entra en la falta de comunicación que marca mucho Lipovetsky, que se da porque al no saber, no sabemos pedir ayuda, no sabemos cómo reaccionar y por tanto, pues una de las consecuencias más graves es el aumento de los feminicidios. Tristemente, por cada mujer, atrás de ella siempre va a haber un hombre dentro de su historia que la ha violentado de alguna u otra manera. Creo bien decir que en este punto podemos resarcir el daño a partir del aprendizaje que tenemos de esas acciones y por tanto cambiar patrones que también marca Lipovetsky muy bien, estos patrones heredables. ¿Por qué? Porque si mi mamá a lo mejor prefería darle de comer primero a mi hermano antes que yo, mujer, o yo tenía que hacerme cargo antes que mi hermano de toda la limpieza de la casa, ¿no? Quitar todos estos patrones para llegar a una equidad, tanto que niñas y niños puedan convivir y puedan realizar actividades similares y que no son específicas de algún género, sino por el contrario, se pueden hacer en ambos géneros y uno puede apoyarse en el otro. Así podemos fomentar esta equidad. Por mi parte es todo, nos vemos en una próxima entrega.